Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Pueden tomar asiento, es un privilegio estar aquí en medio de ustedes, nuestros hermanos de Guadalajara, de la Iglesia Comunidad Cristiana de Guadalajara. Sí, vengo trayendo los saludos del pastor Edmundo Ravelo y de toda la comunidad en Londres. Ustedes vienen a ser una iglesia nieta. ¿Sí? Porque ustedes nacieron de la iglesia de Murcia, ¿no? Y la iglesia de Murcia es una iglesia hija de la comunidad cristiana. Qué hermoso es saber que la obra se va extendiendo. Hace más de 40 años el Señor puso en nuestros pastores principales, el pastor Edmundo y la pastora Arsenia, que ahora ella está en la presencia del Señor, puso ese deseo de abrir obra en España, como hablábamos un poco ayer. Pero el Señor tiene sus propósitos. Amén. Mantuvo a los pastores en Londres para que ellos capacitaran líderes, siervos del Señor, que se extendieron ahora en España, y tenemos ya varias iglesias en España y ustedes son una de ellas. Así que damos gracias al Señor porque las promesas del Señor siempre se cumplen. Amén. Ahí donde están, dale un aplauso al Señor. El comienzo de lo que el Señor va a hacer. Amén. Este es el comienzo. Y tú puedes ser parte de eso. De no quedarnos de repente en una silla escuchando lo que hace el Señor, sino diciéndole: Señor, úsame a mí. Amén. Úsame a mí. Yo una vez estaba en Perú, yo me convertí en Perú, soy peruana, y una vez escuché la palabra del Señor y el pastor decía: ¿quién quiere ir a las naciones? Y la verdad, ¿quién quiere ser usado por el Señor? Y yo, sin saber verdaderamente toda la trascendencia que tiene cuando uno se compromete con el Señor, yo pasé adelante, oraron por mí y ahí quedó. El Señor comenzó a primero llevarme a sacarme de Perú, me llevó a Londres, estuve en París primero, en Londres, en Estados Unidos, en varios lugares, hasta que el Señor hace más de 28, 30 años me retuvo en Londres y apoyando a los pastores Ravelo en la obra que el Señor ha hecho en medio de Londres y a través de ahí a las naciones. Entonces, yo te animo a que respondas al Señor, respondas al llamado del Señor. El Señor para cada uno tiene un llamado, ¿no? Primero un llamado a la conversión y después un llamado al servicio. Amén. Les voy a pedir que puedan abrir la palabra de Dios al tema que vamos a compartir hoy. Es el título que he puesto es Roca de Salvación. Está en 1 Samuel 7, vamos a leer. Si ya tienen la palabra, vamos a comenzar a leer. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Sí? Fueron vencidos delante de Israel.
Yo creo que en todo este tiempo, para nadie es lejano todo lo que hemos pasado en el último año y medio. ¿Sí o no? Hemos pasado, si uno dice, no, eso pasó en América Latina, o eso pasó en el África, o no, eso estaba lejos, no. En cualquier país que uno corriera para refugiarse, encontraba la misma situación, ¿sí? Que estaba este acoso del COVID afectando nuestras vidas, nuestros familiares. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares, amigos, personas cercanas? Me dicen que por esta zona de Guadalajara muchas personas de edad fallecieron, fueron tocados por el COVID, ¿no? Hemos vivido situaciones como nunca. Creo que ha sido la experiencia más fuerte que hemos podido vivir como ciudadanos de este mundo en este tiempo, ¿sí o no? Creo que esta epidemia, esta pandemia no se veía desde los comienzos del siglo XX, ¿no? Pero es algo cíclico que nos tocó a nosotros vivir. Pero lo importante cuando vivimos situaciones difíciles, como lo que estábamos viendo ahora con Israel, es cómo enfrentamos las situaciones difíciles. ¿Cómo? Todos tenemos situaciones difíciles. Hemos visto esta general, pero de repente personalmente tú tienes alguna situación difícil que estás viviendo. De repente tu salud, de repente la situación de tu matrimonio, de repente la situación con tus hijos, de repente una situación de enfermedad, una pérdida de trabajo. No sé qué situación difícil estás viviendo, pero en la vida, mientras estemos aquí en la tierra, ¿sí?, vamos a vivir situaciones difíciles. El pueblo de Israel vivió situaciones adversas, ¿no? Tenían al pueblo filisteo que constantemente, ¿sí?, afectaban su vida. Ahora lo importante es con quién estás confrontando esta situación. ¿Estás tú solo o lo estás haciendo con Dios? Porque si tú estás de la mano de Dios, cualquier situación te va a llevar de victoria en victoria. Esa es la palabra, eso es lo que el Señor nos ha mostrado. La tragedia peor que puede afrontar una persona es vivir alejada de la presencia de Dios. Y peor aún, enfrentar cada situación de la vida creyendo que Dios está de nuestro lado cuando Dios no está de nuestro lado. Uno puede decir, yo conozco a Dios toda la vida, pero la situación es, tú libras tus batallas de la mano de Dios, tú te levantas cada día diciéndole, Señor, ¿cómo confronto esta situación? O tú lo haces con tus fuerzas. Vamos a ver cómo lo hizo el pueblo de Dios. El primer punto es, el pueblo se aleja de Dios. Lo que hemos visto aquí, en este versículo que hemos leído, en este capítulo, que el pueblo estaba alejado de Dios. Por eso es que viene Samuel y les dice que quiten los dioses ajenos. En el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Cómo estaba el pueblo en ese momento? Si les dice vuélvete a Dios, ¿por qué le dice vuélvete a Dios? ¿Es porque estaban cerca de Dios? No, estaban lejos de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué estaban lejos de Dios? Porque dice que habían puesto dioses ajenos. Estaba Astarot, estaban los Baales. Ellos habían levantado otros dioses. Ahora, nosotros decimos, sí, yo tengo a Dios. No, yo tengo a Dios, yo estoy del lado de Dios. Pero el Señor, que conoce todo, nos dice, de repente hay otros dioses en tu vida. Cuando tú no vas de frente a Dios a consultar gracias, tú no vas de frente a consultar a Dios, tú tienes, sin que te des cuenta, tú has levantado otros dioses. De repente, cuando tú crees que la provisión que tienes es tu trabajo, ese trabajo de 10 años, ese trabajo desde que llegaste a este país, ese trabajo que te ha ayudado a sustentarte, sin querer queriendo, has cogido ese trabajo y dices, de este trabajo es la fuente de mi sostén. Si me quitaran este trabajo, yo me llenaría de temor, no sabría cómo sostener a mi familia. Si nosotros pensamos así, hemos levantado un Dios. Es mi trabajo, es la fuerza que tengo, ¿no? Es el lugar donde estoy viviendo, es este país, Dios. El Señor nos invita esta mañana a que analicemos dónde hemos puesto nuestra confianza. Dice la palabra de Dios que nadie puede ser nuestra confianza sino el Señor. Amén. Y tenemos que tener confianza en Él, que aún si nosotros
somos retirados de esos 10 años del trabajo o somos movidos a otra circunstancia, a otro lugar, mi confianza es el Señor. Él me va a proveer. ¿Sabes? No sea esa fuente de trabajo, sea otro, pero el Señor es el que me va a proveer. El Señor es el que me sana. El Señor es el que me ayuda a librar cada batalla y me da la victoria. No, eso es lo que tenía que aprender Israel. Israel no había aprendido todavía eso. Él pensaba que ellos podían confrontar al enemigo. Si vamos, dice, Israel vivía en conflicto constante con los filisteos. Eran sus enemigos. Desde que llegaron a la tierra prometida, siempre se va a ver que era Israel y los filisteos. Los filisteos se levantaban, los filisteos se acercaban al pueblo de Israel. Los filisteos fueron los peores enemigos, ¿no? Pero vemos que en primera de Samuel capítulo 4, podemos leer ahí un momento. Dice, vemos a Samuel el sacerdote y guía del pueblo de Dios, hablando al pueblo a que dejaran sus ídolos y buscaran a Dios. Pero el pueblo no le hizo caso. En 1 Samuel 4 dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon a Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. ¿Qué dice en el capítulo 4? ¿Me están siguiendo la lectura? Sí. En 1 Samuel vemos que anteriormente Israel había atacado los filisteos habían atacado a Israel. ¿Y qué pasó? Los vencieron. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Vemos que aquí anteriormente el pueblo había confrontado al enemigo y pensó que la salvación estaba en traer el arca, ¿no? Como que nosotros pensamos que la salvación está en venir a la iglesia, traer a nuestros hijos a la iglesia. Eso no es lo que nos va a dar la salvación. Lo que nos va a dar la victoria es cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú pones a Jehová por primer lugar. No es, estoy haciendo la célula, estoy viniendo a la iglesia, estoy trayendo a mi familia a la iglesia, sin tener durante toda la semana, cada día de nuestra vida, la presencia de Dios en todo lo que hagamos. Y eso es lo que Samuel quería que el pueblo entendiera. Por eso que en el capítulo 4 vemos que hubo una derrota. ¿En dónde lo venció? En Ebenezer. Ese fue el lugar donde estaba el campamento de Israel y fueron vencidos. Pero vamos a ver que en este capítulo 7 que estamos viendo, cuando primera vez los venció anteriormente, perdieron 4,000 hombres. 4,000 israelitas murieron por la mano de los filisteos. ¿Por qué? Porque ellos quisieron confrontar al enemigo trayendo solamente el arca. Como nosotros usamos a veces como amuleto, diciendo Dios ayúdame, pero no poniéndonos completamente bajo la mano de Dios. Dice, los ancianos dijeron, traigamos el arca del pacto que se encontraba en Silo, creyendo que teniendo el arca del pacto en medio de ellos, eso era suficiente para vencer al enemigo. El relato nos dice que llevaron el arca del pacto en medio del campamento, pero fueron devastados, fueron aniquilados, murieron 4,000 del ejército de Jehová. Ahora vamos a seguir. En el capítulo 7:3 dice, encontramos relatos del pueblo de Dios enfrentando al enemigo con sus fuerzas, habiendo perdido la sensibilidad espiritual y el temor a Dios. No escucharon a Samuel hablar, porque Samuel les decía como profeta, dejen sus ídolos, dejen esos dioses. Mientras estén esos dioses en tu corazón, tú no vas a poder vencer al enemigo. Eso es lo que nos habla el Señor, son estrategias de guerra espiritual, ¿no? Queremos vencer al enemigo en nuestra fuerza. Si tú tienes una situación familiar, si tú tienes una situación económica, si tú tienes una situación en salud, la forma de vencer todo esto es poniendo a Dios en primer lugar. Vimos cómo en los capítulos anteriores el pueblo de Israel, dice, pusieron su confianza en objetos y no en Dios.
vimos cómo habían perdido la conciencia de la presencia de Dios. No tenían conciencia de Dios porque pensaban que eran objetos los que le iban a dar la victoria. No pidieron la guía de Dios para la batalla. Cada vez que estamos confrontando una batalla, pidamos la guía de Dios. Señor, ¿cómo debo confrontar esta situación? Hablaba hace unos días que cuando estamos en una situación adversa, nosotros tenemos que pedir guía del Espíritu Santo, guía de Dios. Señor, esto que estoy confrontando, esta escasez económica, este problema de salud, este problema familiar, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Porque cada situación puede tener tres orígenes. Primero, puede ser que el enemigo se haya levantado para atacarme. Por ejemplo, para atacar mis finanzas, ¿no? Yo puedo tener un trabajo que esté en prosperidad, un trabajo que me ayuda a sostenerme, a seguir adelante, pero el enemigo puede levantarse contra ese trabajo y puedo perder el trabajo. Y el origen puede ser que sea el enemigo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo ese trabajo y yo tengo que llegar a trabajar a las 8 y yo me levanto tarde y llego a las 9, a las 10? ¿Qué pasa si yo en ese trabajo provoco chismes y comienzo a trabajar o me enfurezco rápidamente y tengo mal carácter en ese trabajo? ¿Qué va a pasar con ese trabajo? Es posible que me despidan, ¿sí o no? Y yo no le puedo decir que fue la obra del enemigo. Fue producto de mi acción. Entonces puedo estar en una situación que yo misma no he provocado. O puede ser que Dios me dice, ya has estado mucho tiempo en este trabajo y yo quiero ahora llevarte a otro nuevo trabajo, quiero mostrarte otra forma de trabajar, quiero mostrarte otros lugares, y el Señor está detrás de esa situación de que yo pierda mi trabajo. ¿Se dan cuenta? Tres situaciones diferentes. Entonces yo tengo que orar al Señor, pedirle la guía al Señor para saber orar. Porque si ha sido una actuación mía mala, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, pedirle perdón al Señor y asumir las consecuencias. No hago nada reprendiendo al enemigo cuando ha sido mi acción. Pero si es Dios el que me está permitiendo, quitándome ese trabajo para mostrarme algo mayor, ¿sí? De nada hasta que yo reprenda. Al contrario, Señor, enséñame a dónde me quieres llevar. ¿Sí o no? Entonces tenemos que aprender a discernir la situación adversa que estamos viviendo. ¿Qué batalla estamos viviendo? ¿Por qué la estamos pasando? Entonces el pueblo, por ejemplo, en este caso, ¿cuál era el origen del problema que tenían ellos? El pecado de ellos. El pecado de ellos. Entonces tenían que arrepentirse delante de Dios, cambiar su actitud, ¿no? Antes de culpar a Dios por una situación, ¿por qué no examinamos nuestras propias acciones? ¿Hay pecado en mi vida? ¿Hay algo que aleje sus bendiciones en mi vida? De repente es el comportamiento que yo he tenido, de repente mi forma de pensar, hábitos, ídolos en mi corazón, prioridades invertidas. ¿Qué es lo que me ha llevado a esta situación? ¿No? Entonces ese es el punto uno. El punto uno es: el pueblo se alejó de Dios. El pueblo se aleja de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios. Ahora, el segundo punto es: el pueblo se acerca a Dios. En el versículo 7, desde el capítulo 1 de Samuel, Primera de Samuel 7, ¿sí? Dice que hay un momento que el pueblo comienza, en el 3, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. No era la primera vez que Samuel hablaba. Ya Samuel siempre les había estado hablando: dejen los ídolos, sométanse a Dios. Pero el pueblo no había hecho caso a Dios. Nuevamente Samuel habla y le dice: si de todo corazón te vuelves a Jehová, quita los dioses ajenos, quita Astarot de entre vosotros y prepara tu corazón. Dile al que está a tu costado: preparemos nuestro corazón. Si estamos en una batalla, preparemos nuestro corazón. Quitemos los ídolos, preparemos nuestro corazón. Dice: vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mira, ahí está la solución. Cuando es el pecado de nosotros, cuando hemos
transgredido la palabra de Dios, ¿cuál es la solución? Quita los ídolos, prepara tu corazón delante de Dios y sírvele a Él. Y Él te va a librar de toda situación, de tus enemigos. ¿No? Dice que Samuel volvió a hablar al pueblo, pero ¿qué pasó? ¿Que el pueblo escuchó o no escuchó? En este capítulo 7, ¿escuchó o no? Escuchó. ¿Ah? Escuchó. En el 7 sí, en el capítulo 4 no, y perdieron. En el capítulo 7 comenzaron a escuchar al profeta, comenzaron a quitar los ídolos, y vamos a ver cómo Dios después les da la victoria. Aquí vemos que el pueblo tiene una actitud diferente. Dice, en el versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron los ídolos a Baal y a Astarot y sirvieron a Jehová. O sea, hubo obediencia, hubo, ¿cómo se llama la palabra clave? Arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Si estamos ante una situación adversa y nos damos cuenta que el problema ha sido nosotros, hemos sido nosotros, ha habido pecado en nosotros, hemos puesto ídolos, estamos en obstinación, en rebeldía, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la presencia de Dios. Esa es la única razón, la única condición para poder tener la victoria. Dice, arrepentimiento de todo corazón. Es un arrepentimiento interno, porque podemos llorar, ¿no? Podemos llorar, viene alguien y dice, sí, estoy mal con mi problema, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Mira, mi hijo está en las drogas, mi esposo está en adulterio, y comenzamos a llorar. Pero el lloro no es necesariamente un arrepentimiento. El arrepentimiento de la palabra de Dios dice es un cambio de actitud ante el pecado. Yo puedo llorar y seguir en el pecado. Puedo llorar y seguir en el pecado. Pero dice que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Yo antes iba por acá, estaba en mal camino, estaba tomando malas decisiones, me arrepiento, le pido perdón al Señor y automáticamente comienzo a caminar por el otro lado. Si seguimos caminando aquí, aunque yo me lamente, eso no es arrepentimiento, ¿no? Entonces tenemos que, dice la palabra, arrepentirnos de todo corazón. La expresión emocional de nuestro pecado no prueba nada. Porque a veces las emociones son traicioneras. Por eso lo que va a hablar del arrepentimiento es el tiempo. El tiempo. Porque uno dice, sí, mamá, yo mañana cambio, yo mamá, mañana dejo al novio, y ya mañana dejo este pecado, mañana cambio de actitud y todo, y sigo lo mismo. El tiempo, si ha habido arrepentimiento, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar de actitud. Dice... es nuestra respuesta a esa convicción la que va a demostrar un genuino arrepentimiento y externo al quitar todos los dioses, ¿no? Lo que pasó con el pueblo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Sacaron agua y derramaron. En el 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron, allí contra Jehová hemos pecado. ¿Qué significa sacar agua y derramarla? Es cuando uno se derrama delante de Dios, uno se postra delante de Dios, ¿no? Es señal del arrepentimiento, símbolo del alma derramada delante de Jehová. En Lamentaciones 2:19 dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, ¿no? Póstrate delante del Señor, humíllate delante del Señor. La confesión es vital para restaurar la comunión con Dios. Sin saberlo, el pueblo estaba bajo un doble yugo. Estaba bajo los filisteos y bajo la idolatría. Habían endurecido su corazón. Ahora, por eso que ellos no habían dejado a Baal. Baal está relacionado con la cosecha y el éxito económico, y Astarot es la diosa de la fertilidad, conectada con el amor y el sexo, ¿no? Mientras esté Baal y esté Astarot, no habrá cosecha, no habrá éxito económico, las finanzas se van a ver perjudicadas, y mientras dejemos a Astarot en nuestra vida, tiene que ver con la parte de la sexualidad, la parte de la moralidad, que el Señor siempre nos habla, ¿no? Dice que ayunaron a través de la oración y ayuno y pudieron ver sus almas. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta del error, pero si tú vas a la palabra, si tú te dejas guiar por tus pastores, por tus líderes, vamos a encontrar que lo que nosotros pensábamos que está bien, de repente no está bien, ¿no? Por eso dice que la palabra tiene que traernos luz,
porque el mundo está lleno de otros valores. El mundo dice, al contrario, por ejemplo, antes de casarse es mejor. Yo me acuerdo que en la universidad el profesor nos decía así, es mejor que tú tengas experiencia con varios compañeros, ¿no? Inclusive varios compañeros sexuales. ¿Por qué? Porque te vas a aprender lo que es y lo que no es. Cuando te cases estás preparado. Eso es lo que te dice el mundo. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Todo lo contrario, porque se ha demostrado que tener muchos compañeros sexuales antes de casarte lo que va a traer en tu matrimonio es confusión, ¿sí? Y es una cosa que después te va a afectar mucho más, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que así como nuestro Dios es celoso y no nos comparte con nadie, el matrimonio es una representación aquí en la tierra de lo que es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Dios es bien celoso con lo que es el matrimonio, con lo que es la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad aquí en la tierra, aunque no nos parezca, pero delante de Dios es lo más alto, que está representando la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí en la tierra. Por eso es que el enemigo se ha encargado de distorsionar. Entonces ahora el sexo, cuando tú no lo ves desde la perspectiva de Dios, es sucio, es algo que no tiene importancia, no puede estar en las cosas espirituales, pero en el propósito de Dios es lo más espiritual que hay. Pero para que te des cuenta cuán distorsionado está en el mundo, porque todo lo que Dios ama como santo y llama como santo, el enemigo lo pervierte. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que restaurar. Por eso que nosotros, nuestra fuente de información no puede ser los amigos, no puede ser el mundo, tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo uno va a limpiarse? ¿Cómo ellos se dieron cuenta que necesitaban a Dios, que necesitaban quitarse sus dioses? Cuando se postraron delante de Dios, cuando ayunaron, cuando leyeron la palabra te va limpiando, la palabra te va haciendo ver lo que está mal. Ese es el segundo punto. Entonces el pueblo comienza a acercarse a Dios, comienza a quitarse los ídolos, comienza a ver las cosas que antes veían bien como que está mal. El tercer punto es, delante de la presencia de Dios, la victoria está asegurada. En este lugar, 20 años antes, en el capítulo 4, habían tenido una batalla, ¿se acuerdan? ¿Y cómo había pasado la batalla? ¿Habían ganado o habían perdido? ¿Cuántos perdieron? 4.000, qué buenos estudiantes. Perdieron 4.000. Nuevamente estaban en batalla, pero ellos ahora tenían la obediencia, la sujeción a su profeta, a Samuel, y ahora tienen que confrontar al enemigo. Dice, 20 años atrás había sido el lugar de un campo de batalla donde el pueblo de Dios tuvo uno de sus mayores desafíos cuando se enfrentaron con los filisteos. En ese mismo escenario, Dios los lleva a la victoria. Luego de que ellos quitaron la idolatría, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Dios cambió la destrucción, la devastación en gozo y victoria. En ese mismo lugar que ahora, como les dice aquí más adelante, dice en el 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por más a entrar en el territorio de Israel. Que el enemigo no va a entrar más en tus finanzas. Amén. El enemigo no va a entrar más en tu familia. Amén. El enemigo no va a entrar más en tu salud. Amén. Pero mientras tú te postres delante del Señor, amén, y derrames tu corazón, tu alma delante de Jehová, tú quites los ídolos que hasta ahora han estado. Toda la fuerza que tú has querido hacer para poder vencer esa situación adversa, el Señor te dice, lo único que tienes que hacer es escuchar al profeta, es escuchar a Samuel, es escuchar la orden que da Dios, dejar todo lo que hemos estado adorando sin querer, ¿no? En la fuerza humana. Yo voy a hacer y ahora yo voy a solucionar este problema con mi hijo y yo voy a hacer, y estás ahí luchando contra tu hijo para que tu hijo deje las drogas o deje ese comportamiento, esa rebeldía, pero ahora el Señor te dice, no es con tu fuerza, sino es con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder del Espíritu del Señor. Amén. Amén. Samuel no fue un hombre militar, pero fue exitoso, más exitoso que los mejores
de Israel, porque Jehová peleó por él. Fueron restituidas las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Hermanos, aquí el Señor nos está dando estrategias. No es que tú vayas a consultar al mejor economista, al mejor inversionista, al mejor médico, al mejor... Está bien, están ellos, pueden recibir consejos, pero el que te va a dar la dirección clara es el Señor. Amén. Tú quieres hacer un negocio y tú estás escuchando las mejores estrategias. Déjate guiar por Dios. Dile, Señor, tú quieres que yo me asocie con esta persona. Señor, yo debo hacer esta sociedad. Y si el Espíritu Santo te dice que no. Tú quieres comprar una vivienda, tú quieres hacer un viaje, tú quieres ya regresar a tu país, quieres llevar a tu familia a otro lado, consúltale a Jehová. Amén. No lo hagas en tus fuerzas. Yo recuerdo que hace muchos años había una persona, vino y le dijo, pastor, yo me voy a mi país, de regreso. Es diferente cuando uno va y dice, pastor, estoy pensando y de hecho creo que el Señor me está guiando para regresar a mi país. Entonces tu pastor te dice, bueno, vamos a orar por eso, ¿sí o no? Pero si viene alguien y me dice, pastora, yo, el Señor me ha hablado que me regreso a mi país, ¿qué puedo hacer? Ya tomaste la decisión. Tú me dices que ya Dios te habló, ya no puedo hacer más. ¿Te das cuenta? Pero a veces dejándose guiar por el consejo de Dios, tú vas a ser librado de muchas cosas. Y esta persona vino y le dijo, pastor, me voy a mi país, el Señor me ha hablado que tengo que irme con todos, no tenían los papeles, y dijo, me voy a regresar, hay un negocio que me espera en mi país y todo. Estás pensándolo bien, tienes 2 hijos, tienes una mujer, no te puedes decir así nomás. Sí, ya el Señor me habló, como a veces con arrogancia. Se fue 1 año, 2 años, llamando por teléfono. Por favor, ayúdame, ¿no? Que tengo que regresar. Ya no tuvo cara de decirle al pastor, ahora fue y llamó a un hermano. Y le dice, mira, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho que tú me vas a ayudar. Porque ponemos a Dios en todo. Sí, a veces ponemos a Dios en todo. Dice, para que tú me vayas y me ayudes a ir a pasar por Alemania, para ir para otro lado. Y este hermano que no tenía discernimiento, se dejó engañar. Y fue con el auto a buscarlo. Y dijo, mira, el Señor me ha dicho, pero el Señor me ha dicho que ahora tú digas que ella es tu esposa, que tú vas con mi esposa, es tu esposa, y con mis niños para que pase. Al final, para hacerles el resumen, pasaron en la frontera, él dijo que ella era su esposa, no era su esposa, era la esposa del amigo, la familia, a todos los hicieron pasar, al otro lo regresaron a su país, y el otro se vio, el hermanito que quiso hacer las cosas sin la guía del Señor, se vio de la noche a la mañana teniendo que ayudar a todas estas personas. ¿Sí? Le quitaron el auto por engañar. ¿Sí? Y metemos en problemas, ¿por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Señor. Por eso es que hay una iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor ha puesto pastores. ¿Para qué? Son tus padres espirituales para ayudarte a tomar las decisiones. No vamos a decidir por ti, porque es el Señor el que decide, es el Señor el que te guía, pero te pueden ayudar a ver si tú lo que estás discerniendo de parte del Señor viene del Señor o no. Amén. Y si tú te dejas guiar, si tú te dejas encauzar, vamos a estar protegidos, ¿no? Los pastores, los siervos están para protección, estamos para ser cuidados. Yo también tengo mi pastor. Yo cuando tengo que hacer alguna decisión, yo le voy y le consulto. Y si me dicen, no, mire, espera todo, yo voy a esperar, porque sé que ahí está mi bendición. Amén. Está mi protección, porque el Señor nos ha puesto dentro de un cuerpo para ser protegidos, no para ser independientes. Ningún hijo de Dios, ningún cristiano, ninguno que se dice pastor, ninguno que se dice profeta, puede estar sin cobertura. ¿No? La cobertura es parte de lo que Dios ha puesto dentro de una iglesia para estar cubiertos, para estar protegidos, para que el cuerpo no se vaya por un lado, por otro lado, para que todos en unidad vayamos y cumplamos el propósito de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice, vemos que Samuel, sin ser estratega, sin ser un general, llevó a la victoria al pueblo de Dios. Dice, le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó a Jehová. Ebenezer significa roca de ayuda, roca de salvación, roca de socorro, piedra de ayuda.
¿Quién es la roca de tu salvación? ¿Quién es la piedra que te ayuda? ¿Quién es ese Ebenezer? Es Cristo. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa piedra de ayuda, esa roca de salvación, ese Ebenezer es Cristo mismo. Amén. Amén. En Mateo 16:16 dice, respondiendo Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Primera de Pedro 2:4, lo pueden anotar, ustedes hacen su estudio después, dice, acercándonos a Él. ¿Quién es ese quién? Él, Jesús. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio. Salmo 62:1. Y así hay muchos versículos que nos hablan de Jesús como la roca, el fundamento, la piedra angular. Si tú te paras en esa roca, si tú te apropias de esa roca, no serás conmovido. Aunque haya situaciones difíciles, aunque venga el COVID, aunque el enemigo te quiera agarrar con tus finanzas, con tu salud, con cualquier situación adversa, el Señor te va a dar la victoria. Amén. Cuando derramemos nuestra alma delante del Señor. Amén. ¿Qué nos da esa fortaleza en Cristo? Nos libera del temor, nos da la salvación. Es el inicio de la restauración. Necesitamos esa piedra de ayuda, la piedra angular, la piedra que es Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de los que están aquí han venido por primera vez. ¿Hay alguien que está viniendo por primera vez a una iglesia? Amén. Sí. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Sabemos, como hemos visto aquí, que problemas los tenemos todos. Sí. Pero una cosa es vivir los problemas con nuestra fuerza y una saber de que podemos vivirlo juntamente con el Señor. Amén. El Señor, dice la palabra de Dios, que después que creó a Adán y Eva, que los puso aquí en la tierra para que Adán y Eva vivieran una vida en plenitud, donde no hubiera enfermedad, no hubiera nada. Pero ellos se rebelaron contra Dios y ellos mismos decidieron apartarse de Dios. Fue la desobediencia de Adán y Eva que los apartó de Dios. Y dice que después de ese pecado de Adán y Eva, toda la raza humana, como somos descendientes de Adán y Eva, nacemos separados de Dios. Pero Dios dice que no se quedó ahí. Tanto amó Dios al mundo, tanto es su misericordia, que a pesar de la transgresión de Adán y Eva, que hizo que la humanidad se separara, Dios hizo un plan para nuevamente traer a la humanidad a Él. Y esa es la labor que hizo Jesús. El mismo Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para que volvamos a tener comunión con Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Porque Juan dice que solamente aquellos que creen en su nombre les dio autoridad de que se llamen hijos de Dios. Todos son mi creación, pero hijos solamente son aquellos que le dicen, Padre, yo te acepto como Padre. Yo abro mi corazón para que tú vengas como Padre. No solamente como creador, sino como mi Padre amado, aquel que me guía. Y eso dice la palabra de Dios, como les dije al comienzo, que en la vida, ¿sí?, hay un llamado para nuestras vidas, que es el llamado a la salvación. Y hoy día puede ser tu llamado a la salvación. Dios te está diciendo, hasta aquí, hasta el día de hoy, tú eres solamente mi creación, como yo creé a todos los que están en la tierra. Pero hoy día yo vengo para hacerte este llamado, un llamado a la salvación de tu alma.
Dice la palabra de Dios que todos vamos a partir de aquí. Esto solamente es una etapa de nuestra vida, la vida terrenal. Pero vamos a tener otra etapa que es la vida eterna con Dios, donde no va a haber sufrimiento, donde no hay enfermedad. Pero aquí estamos para cumplir un propósito de parte de Dios. Pero primero tenemos que responder a ese llamado a la salvación, a ser hijos de Dios. Así que ahí donde estás, si tú por primera vez vienes, tú